Hola, bienvenidos al canal Cabos Sueltos. Es necesario hacer un prólogo a la columna que van a escuchar. El señor Milei hizo un papelón en su presentación en el Foro Económico de Davos. Esa es la realidad y no la que propagan las manadas, rebaños o piaras ensalzando la presentación del libertario en la reunión más importante de empresarios y líderes mundiales. La expectativa con la que la audiencia, la que abarrotaba de manera inusual el recinto, recibió al flamante presidente argentino, pronto se convirtió en estupor y desconcierto. Milei al final solo cosechó de los oyentes tímidos y medidos aplausos. Milei presentó un panorama apocalíptico del mundo, capturado según él por el socialismo. Expuso una visión fundamentalista del mercado que ni siquiera en Davos se profesa. Mientras Milei trajo un mensaje anacrónico, extremista y fanático al Foro Económico Mundial, el presidente francés Macron, por ejemplo, decía que hacían falta más inversiones públicas europeas y que no es bueno depender de China, pero tampoco de Estados Unidos. Denle like al video y suscríbanse a este canal. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Milei en Davos, un bodeguero medio boludo. Javier Milei les dijo a los ricos que están cavando su propia tumba. Fue en Davos, donde se reúnen los que cortan el jamón. Allí llegó este bodeguero medio boludo, este Manolito de Infobae, este Pepe del Salto salido de las tiras cómicas de Toby, a decirles a los capitalistas qué es lo que hay que hacer para derrotar al comunismo, ese fantasma que recorre Europa. Como si el Pacto de Varsovia siguiera ordenando la invasión de Praga, como si la Stasi siguiera interviniendo teléfonos en la RDA del muro, como si los mujahidines afganos continuaran combatiendo a los soviéticos, como si Julius y Ethel Rosenberg no se hubiesen frito en la silla eléctrica por darles a los rusos secretos de la bomba atómica. Vergüenza ajena, Che Milei. Oírte fue como cuando vimos a Maradona coqueado y licuando las R's al hablar. Javier Milei no es un anarcocapitalista, es el capataz de aquel Henry Ford que simpatizaba con los nazis. Es el mercenario con labia, ¿viste? Salido de la antigua Guerra Fría. Milei es el pasado que los milmillonarios quisieran precisamente borrar, pero va este hombre y les arruina la fiesta. Va Milei donde los alcohólicos anónimos y entra con la botella de un gran whisky escocés. Macron se espanta. Los que se sienten principales salen corriendo. Milei habla como los bisabuelos de los latifundios que tenían el tamaño de El Salvador, cuando al peonaje le tiraban el salario en una boina. Decirles a los europeos y a los estadounidenses que el Estado es el enemigo es, además, meter la pata de modo inolvidable. La Europa en ruinas salida de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que el capitalismo autoritario alemán empezó en busca de mayores fuentes de recursos, se ha esmerado años en mantener, precisamente, algo del estado del bienestar con que se enfrentó al crecimiento de los partidos comunistas de Occidente. En Europa, en la mayor parte de los casos, la educación es pública, la salud corre a cuenta del presupuesto y el transporte está subsidiado cuando no en manos directas del Estado. En los Estados Unidos el Estado interviene el mercado con la ferocidad de la conveniencia nacional. Que lo diga China, víctima actual de aranceles punitivos creados para favorecer la producción norteamericana. Que lo diga la historia de su agricultura y de su industria, socorridas ambas por estímulos tributarios que sonrojarían a cualquier liberal ortodoxo. Que lo diga el decisivo complejo militar-industrial, tan interesado en mantener el mundo en llamas, porque de ese cuero salen las correas. El hegemonismo del capital sin deberes sociales que propone Milei acabó hace más de un siglo. Una momia que habla como Mirta Legrand y piensa como Mauricio Macri va a Davos y propone que hay que dejar de oír a las sirenas del socialismo y dedicarse,
sin culpa y con orgullo, a crear un mundo de empresarios que no tropiecen con baches indeseables como el sindicalismo, la justicia social, los impuestos proporcionales, la responsabilidad ambiental. La máquina de vapor acaba de inventarse. Los niños trabajan en las hilanderías. Viva la libertad, carajo, dice Milei. Pero esa libertad es la esclavitud de las mayorías y ese proyecto no es viable a estas alturas de la historia. Y los empresarios más astutos lo saben muy bien. Por eso aceptan que en un mundo crecientemente multilateral las consignas de antaño ya no sirven. El capitalismo salvaje, que es el que Milei propone como barrista bravo y pasado de humos, es una antigualla peligrosa. Milei quiere que, cada vez que sintamos algún dolor, vayamos a la farmacia y compremos un frasco de láudano. Vive a principios del siglo XX y, encima, se equivoca como un gaucho cualquiera. Argentina jamás fue el primer país del mundo. La inequidad de género existe como práctica mundial y el calentamiento global nos va a destruir si no hacemos algo ecuménico y radical. Milei habló como un viejo nostálgico de la mano dura en una sobremesa familiar. Como cree en el espiritismo, terminará haciendo sesiones para enseñarle a cantar a Gardel.